Hola y bienvenidos a nuestro podcast Medifinanzas. En este espacio exploramos la intersección entre la medicina y las finanzas personales con un enfoque especial en las inversiones y criptomonedas. Creemos que es fundamental entender cómo nuestras decisiones financieras se derivan de nuestra salud física, mental y viceversa. Si eres alguien que está interesado en mejorar su salud financiera y estar al tanto de las últimas tendencias en medicina, inversiones y criptomonedas, este podcast es para ti. Únete a nosotros en este viaje emocionante hacia una vida más saludable y financieramente más sólida. Bienvenidos. Hola, muy pero muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde sea el momento que me estés escuchando. Les agradezco mucho por escucharme y bienvenidos a otro episodio de Medifinanzas, la cual que en este podcast hablamos no solamente de finanzas personales o la bolsa de Estados Unidos o economía, no. Economía superficial nada más, no quiero decir economía, que el valor tal, porcentaje tal, el IVA tal, el no sé qué, eso no, solamente muy superficial, ¿sí? Porque así como yo lo entiendo, así también ustedes lo pueden entender. Si saben más que yo, perfecto, espectacular. Si no, entiéndanlo igual como yo, así. Pero hoy hablaremos sobre un tema médico, un tema de medicina, ¿sí? Que me he estado preguntando, o no preguntando, sino investigando así uno que otro tema médico, y salió a la luz un tema llamado fractura por sobrecarga. Fractura por sobrecarga. Ya el nombre ya te lo está adentrando en este tema. Fractura por sobrecarga. Bueno, este tema más no es muy habitual en diferentes especialidades. Más habitual es en una especialidad llamada traumatología u ortopedia. Mucho más en la parte de deportes. ¿Sí? Eso es un tema más inmiscuido, más investigado, o que más provoca una fractura por sobrecarga por diferentes tipos de deportes. ¿A qué causa, o mejor dicho, qué causa, así está mejor dicho, qué causa una fractura por sobrecarga? Puede ser por un incremento en la carga implicada o el número de esfuerzo realizado. Es decir, te excedes más de lo normal de poder cargar o hacer un ejercicio, ¿sí? Eso quiere decir, si tú haces CrossFit o haces gimnasio y tus miembros inferiores, es decir, las piernas, tú tienes un límite de cargar 100 kilos y tú aumentas 120, aumentas 140, aumentas 150, pero tu límite, o mal llamado algunos, fallo muscular, llegas a 120 o 140, puede causarte una fractura por sobrecarga, ¿sí? Otra causa es el tiempo de recuperación inapropiado en las lesiones, ¿sí? Quiere decir que te diagnosticaron una fractura por sobrecarga, posiblemente el fémur se te realizó la fractura por un aumento de la carga, te excediste más de lo normal y el médico te dice, o el especialista, el ortopedista o el traumatólogo, aunque no soy muy habitual también llamar deportólogo, no soy muy habitual decir ese término, más manifiesto como especialista en traumatología, te dice, caballero o señorita, no puede realizar ejercicios hasta que se recupere el 100%, aproximadamente 8 meses, por ejemplo. Pero tú eres adicto a esto, tú comenzaste como un hábito y lo volviste una adicción. Eres adicto a esto y no puedes haces 4 o 5 veces ejercicio o vas al gimnasio a la semana. Pero vas y vas, pero primero está tu salud. Siempre tienen que recordar que primero está tu salud, porque solamente tenemos una sola vida. Así que si no tenemos el apropiado tiempo de recuperación, esa lesión o esa fractura de nuevo va a ocurrir, porque no seguimos las indicaciones del especialista, ¿sí? Esa es una segunda causa. La primera causa es el incremento de la carga. La segunda causa es el tiempo de recuperación inapropiado. La tercera causa es una aplicación de carga normales a huesos difíciles. Es decir, con demasiada
con densidad ósea baja u osteoporosis. ¿Qué quiere decir eso? Es que ya tienes una enfermedad en los huesos precedentes. Si ya tienes artritis en los huesos, no vas a hacer algo de pesas en las manos, o artritis en la muñeca, o artrosis u osteoporosis, no vas a hacer cargas, o vas a hacer un deporte que conlleve a mucha más energía y que tus músculos estén más sobrecargados, por así decirlo. Me van a escuchar en este podcast mucho, pero muchas veces decir la palabra sobrecarga, esfuerzo, número, fractura a cada momento. Esas son las palabras que va a repetirse en este podcast, ¿sí? Porque sobre eso se trata. Otra causa, una ingesta calórica o de bajo calcio. No comes alimentos ricos en calcio, por los cuales tus huesos no se van a fortalecer. Otra causa, causas hormonales, como las alteraciones menstruales en mujeres o niveles reducidos de testosterona en los hombres. Otra causa, bueno, como ya les dije en la tercera causa, que es una aplicación de cargas normales a huesos difíciles, eso quiere decir que tienes una patología precedente, ¿sí? Porque estoy repitiendo, voy a decir otra vez osteoporosis y otra vez debilidad muscular. Así que no, ¿para qué? ¿Y cómo se distribuye esta fractura por sobrecarga? ¿En qué parte de nuestro cuerpo producen o provocan más fracturas? Según las estadísticas de FIFA.com, FIFA Medical Care, manifiesta que el 6% de las fracturas por sobrecarga se realizan en la zona de la pelvis. El 12% de fracturas por sobrecarga se producen en la tibia, en el peroné y en la articulación de la rodilla. Y el 78% de fracturas por sobrecarga se realizan en el pie. Ojo, por si acaso, todo esto de aquí, todo lo que le estoy hablando es ¿cómo se dicen? Informes médicos de especialistas de FIFA, ¿sí? Que han realizado un estudio desde Sudáfrica 2010 hasta la actualidad de 2020 o 2021. 10 años aproximadamente les han tomado esta investigación y todas las notas médicas están en su página web. Por si acaso si quieren leerla, vayan para allá. Yo nomás he hecho un resumen, ¿sí? FIFA.com o FIFA Medical Care, ¿sí? Otro factor o un factor de riesgo que se produce en estas fracturas por sobrecarga. ¿Cuáles son? Hay de dos tipos, intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos, lo que producen dentro de nuestro cuerpo es, primero, el sexo. Como ya lo dije en una de las causas, las diferentes hormonas, tanto sexuales masculinas como femeninas. En las mujeres hay aumento de fractura por sobrecarga, principalmente en la tibia. Segundo factor intrínseco, función endocrina hormonal. Mujeres, siempre voy a nombrar porque ellas tienen diferentes tipos de hormonas que el hombre. Entre ellos la amenorrea, que no hay menstruación. Tercera causa o tercer factor de riesgo intrínseco, densidad ósea, composición y alineación esquelética. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué significa esto? Es cuando tú das un mal movimiento. Por ejemplo, la rotación externa de la cadera es muy brusco y puede fracturarte. Una dorsiflexión del tobillo al momento que haces un pique, por así decirlo, tanto en el fútbol como en maratón o en carrera de 100 metros. Todos saben que al momento de una carrera de 100 metros, el deportista se tiene que colocar en una posición donde la dorsiflexión del tobillo va a estar al límite porque tendría que tener el impulso. Él se impulsa con esa articulación y puede provocar una pequeña fractura por sobrecarga en los huesos del pie. Otra es la baja densidad ósea, la flexibilidad muscular y la amplitud del movimiento articular. No aumentar la amplitud del movimiento articular. Puede ser que, por ejemplo, en ballet las mujeres y los hombres que ya tienen muchos años practicando en esto, sus articulaciones pueden aumentar la amplitud del movimiento articular. Y eso es porque han tenido mucho tiempo de práctica, mucho tiempo de estudiar, e inclusive ellos mismos saben hasta qué punto pueden hacer la amplitud del movimiento articular, ¿sí?
esos split o split, no sé cómo se dicen, si estoy equivocado lo siento, pero lo hacen espectacularmente bien y pueden ser, si no tienen un adecuado calentamiento antes de realizar esta maniobra o esta pose, pueden producir una fractura por sobrecarga. Tenemos el cuarto riesgo, el factor de riesgo intrínseco es hábitos alimenticios. ¿Sí? Disminución de la vitamina D. ¿Cómo podemos producir vitamina D? No hay que comerla, es lo primero. Vitamina D. Vitamina D, D de dedo. D es por la mala absorción de calcio. ¿Cómo podemos obtener una mayor absorción de calcio gracias a la vitamina D? Tomar sol. Tomar sol. Según un documental que realizó Cristiano Ronaldo, que es un excelente futbolista y un excelente atleta, él manifiesta que él toma sol desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 10 o 11 de la mañana. ¿Sí? Porque eso aumenta tu sistema inmunitario, aumenta tu vitamina D y tus huesos se fortalecen. O ustedes han escuchado que Cristiano Ronaldo ha tenido una fractura, o inclusive Lionel Messi, u otras personas más, deportistas que tienen un régimen estricto, que ellos mismos tienen autocuidado de su cuerpo, y también tienen uno que otro especialista que lo ayuda. Otro factor de riesgo intrínseco por hábitos alimenticios puede ser la desnutrición crónica, los trastornos alimenticios, no sigue una adecuada dieta, la amenorrea, parte hormonal, glucocorticoides, tomar medicamentos indiscriminadamente y enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Sí? Eso ya es una patología precedente. Ahora vamos al otro lado del charco, por así decirlo. Factores de riesgo extrínsecos, quiere decir que no están relacionados con nuestro cuerpo, sino con nuestro entorno. Uno de ellos tenemos el entrenamiento, tu cambio de rutina. Entre ellas tenemos que los deportistas tienen una pretemporada antes de comenzar la temporada de juego de soccer o de fútbol americano o de entrenamiento en básquet o en béisbol o en deporte de atletismo. ¿Sí? Ellos tienen una pretemporada. Si este cambio de rutina en la pretemporada es mucho más diferente que lo estaban realizando en los años anteriores, puede ocurrir una fractura por sobrecarga. Tenemos otros factores extrínsecos que son los factores mecánicos. Cuando estás entrenando en una superficie muy dura, cuando no utilizas un calzado apropiado y cuando tienes un antecedente de una fractura. ¿Sí? Otro factor extrínseco es la edad. Entre mayor edad, mayor riesgo de una fractura. Los deportistas mayores, es decir, los que tienen mayor de 40 años, tienen una densidad ósea baja. Y los niños, niñas y adolescentes deben de tener mucho cuidado porque aún no alcanzan el pico de densidad ósea. ¿Sí? Sus huesos no están completamente formados porque son niños y adolescentes. Aún su cuerpo se sigue modificando, se sigue, no digamos recuperando, sino se siguen madurando o creciendo. Porque si mal no recuerdo, el crecimiento del hueso es hasta los 24 años, creo que en hombres, y en las mujeres hasta los 22 años, más o menos, creo. Si me equivoco, lo siento, en serio, no me acuerdo muy bien, pero así es el crecimiento óseo. Y lo otro, como dice, factor de riesgo extrínseco es antecedente de lesiones. Cuando ya has tenido una fractura anteriormente y no has tenido un adecuado tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo se realiza la exploración cuando tienes un diagnóstico presuntivo de una fractura por sobrecarga? ¿Sí? Primero tenemos que saber o preguntarle al paciente o al deportista o al atleta dónde se encuentra el dolor. Si el dolor es localizado, muy probablemente. Tenemos que ver en la zona inflamación y tenemos que ver en la zona también edematización. Es decir, inflamación, enrojecimiento, edema, aumento del tamaño. ¿Sí? No digamos aumento del tamaño, sino que produce más líquido sinovial. Líquido articular comienza a acumularse. ¿Sí? Bueno, es en zonas de articulaciones, pero si es una fractura directamente en medio de la pierna o en un fémur, va a sentir un dolor horrible e inflamación de la zona. Incluso se puede hasta colocar los típicos moretones,
porque la fractura, como está astillada o no sabemos qué tipo de fractura es, puede causar una herida en una arteria o una vena importante, inclusive el mismo músculo, ¿sí? Las localizaciones de la fractura por sobrecarga, además de lo que ya dije el porcentaje, que es 6, 12 y 78%, además también son en la tibia, como lo dije, que es en la zona de 12%, también en el hueso navicular, en el peroné, que también lo dije en la tibia, peroné y rodilla, y en 78% del pie, que está distribuido en metatarsianos y calcáneo. Esos de ahí son las localizaciones más frecuentes. Pero además de la exploración o la semiología, que nos da un 80% aproximadamente del diagnóstico, tenemos que saber qué pruebas complementarias podemos realizar. El primero, el de elección, rayos X. Un cribado precoz, casi siempre un rayos X, o la fractura que más se diagnostica con este de aquí es una base del quinto metatarsiano, también el cuello del femoral y borde anterior de la tibia. Son las fracturas más frecuentes que se pueden diagnosticar por un rayo X de primera elección. Tenemos el segundo estudio, que es la tomografía axial computarizada. Se visualizan mejor las fracturas corticales en huesos. Entre ellos tenemos el navicular y el istmo, ¿sí? El tercer examen complementario es el estudio óseo. Ya esto es ya un poco más es un poco más detallado, porque realizamos una colocación de una inyección con radioisótopo de tenesio 99, la cual nos va a verificar dónde hay un incremento de la remodelación ósea. Quiere decir que en ese huesito, en esa zona, tuvo una fractura. O tuvo una fractura y el mismo hueso se está regenerando, ¿sí? Por eso nuestro cuerpo es tan espectacular que nosotros mismos nos estamos sanando. Pero como la persona o el deportista ha tenido una fractura por sobrecarga, no ha tenido síntomas, el mismo hueso se sana y comienza a soldarse, por así decirlo. ¿Cómo podemos diagnosticar? Ya sería con un estudio óseo más específico. El otro estudio un poco más específico y más detalloso, con más detalle, es la imagen por resonancia magnética. ¿Sí? Es mucho más detalloso y un poco más costoso. Y lo otro, la radioabsorciometría de doble energía. Esto es la densidad mineral ósea, aumento de la densidad mineral ósea, y ahí se puede diagnosticar si hubo o no una fractura, ¿sí? Bueno, para mí, en mi opinión, yo más utilizaría los rayos X y la tomografía axial computarizada, ¿sí? Pero si me manifiesta el paciente que ya tenía fracturas anteriores en otros lugares en el hueso, tenemos que averiguar los antecedentes patológicos personales o realizarle un estudio óseo para ver un incremento de la remodelación ósea en otros huesos. Por ejemplo, en mi opinión, pero cada persona o cada especialista tiene su propia opinión, ¿sí? Y vamos con el tratamiento. El famoso tratamiento que muchos dicen, ay, que tenemos que tener un tratamiento. ¿Por qué no dices rápido el tratamiento? Sí he escuchado. Doctor, dígame qué puedo tomar para el dolor. Dígame rápido qué puedo tomar. Perfecto, ya. El primero, el tratamiento de elección es reposo relativo o modificación de la actividad. Porque si en la semiología que nosotros realizamos al paciente, que presumimos, no es un diagnóstico severo, acertado, sino que es un diagnóstico presuntivo que presumimos, tenemos que decirle al paciente primero el reposo, porque no tiene un dolor localizado, no hay inflamación y no hay edematización, solamente, o bueno, puede haber un poquito de inflamación. Podemos ponerle uno que otro bolsa de hielo en la zona, punto, nada más para poder desinflamar, ¿sí? Y tenemos otro, es el primero, el reposo relativo. Con reposo, me imagino, no lo sé, algunas personas que escuché en el podcast le han dicho que por ejemplo, un deportista que tiene una fractura en tal lugar o en un hueso,
Dice, no, se le terminó la temporada, necesita estar 8 meses fuera de las canchas, 8 meses fuera del básquetbol, 6 meses fuera del béisbol, 7 meses fuera del atletismo. Ya se le terminó la temporada a tal atleta o a tal jugador de fútbol. ¿Sí? Pero si el jugador de fútbol tiene un buen tratamiento y sigue los consejos del especialista, incluso puede mejorarse mucho más rápido en un corto tiempo. Pero el primero es reposo relativo. Casi un 90%, según estos datos de la FIFA, el 90% de los jugadores de fútbol se sanan muy rápidamente porque tienen un adecuado tratamiento, un adecuado hábito alimenticio y solamente toman tratamiento farmacológico, tratamiento complementario cuando el especialista lo requiere o te lo manda, nada más. ¿Sí? Y no tiene la costumbre de, porque está en su actividad física, es su trabajo, es un profesional, él ya quiere entrar a la cancha, pero primero tiene que recuperarse bien. Además del reposo relativo, también tenemos tratamiento complementario, que ahí sí metemos fármacos. Entre ellos tenemos los bifosfonatos, los anticonceptivos orales, los analgésicos, pero no tenemos que dar AINES. No AINES, antiinflamatorios no esteroideos, no AINES, ¿sí? O podemos también realizar unas nuevas maquinitas que ayudan a la remodelación ósea e inclusive también a la relajación muscular, que es el ultrasonido pulsado. También yeso o férulas y por último una cirugía, la cual te coloca un clavo o una placa. Pero eso ya es por último. ¿Sí? Entre uno de estos ejemplos de cuál es una de las fracturas de alto riesgo, podríamos decir, es la lesión del hueso navicular del pie. Esa fractura es de alto riesgo porque es un huesito que queda en la mitad del pie. Sí, creo que sí, ese huesito de mitad del pie, o creo que el de atrás es el de calcáneo. Sí, creo que sí, es el mitad del pie y es mínimo 6 semanas de reposo. Mínimo 6 semanas de reposo si tu especialista te ha dicho que tienes una fractura o una lesión en el navicular. ¿Sí? Por favor. Otra fractura de alto riesgo es el cuello del femoral. Es el cuello del femoral. Por favor, mucho cuidado con estas fracturas que son de alto riesgo para los deportistas y los atletas. ¿Sí? Mucho cuidado. ¿Por qué? Si comienzas a hacer ejercicio físico mucho antes de lo que te dijo el especialista que tiene que tener reposo, puede causarte una necrosis avascular de la cabeza del femoral. ¿Qué quiere decir esto? Que no le llega sangre a la cabeza del femoral y no se podrá regenerar, no se podrá sanar, no podrás retornar a las canchas o al deporte que más te gusta. ¿Sí? Por favor, ¿sí? Acaten lo que digan su especialista. ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en este podcast, todo este episodio. La fuente es FIFA Medical Care. Si quieren leer un poco más, pueden meterse a la página directamente del FIFA. Es una investigación, vuelvo y lo repito, que lo han hecho del 2010 hasta aproximadamente 2020-2021 y ya subieron los datos. ¿Sí? Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Mi nombre es Jorge, cuídense mucho, Dios me lo bendiga. Chau, 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 chau. Chau. Estamos disponibles en las plataformas de streaming Spotify, Anchor y Google Podcast. Encontrarán una pregunta en la parte inferior sobre ¿qué te pareció el episodio del día de hoy? Nos encantaría que nos dejaras tu opinión o temas para tratarlos en un futuro. Esperamos que nos apoyes en nuestro programa. Cuando nos apoyas nos ayudas a ofrecerte nuestro programa de manera gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y comuniques a tus amigos y amigas sobre nuestro podcast Medifinanzas. Hasta la próxima.